Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho debemos los españoles a Gilberto Bosques, quien fuera cónsul de México en la Francia de Vichy, por tramitar cientos de visas para españoles republicanos que huían del franquismo. Pero la diplomacia mexicana, con figuras como la de Alfonso Reyes, embajador en Brasil, también desempeñó un papel esencial en el terreno cultural, dando a conocer la literatura brasileña en toda América Latina. Este es precisamente el tema que abordará nuestro invitado de hoy, el mexicano Luis Samaniego, fundador y coordinador de la revista literaria francesa L'Autre Amérique, La Otra América, en la mesa redonda literaria que va a tener lugar el próximo lunes en el Instituto Cultural de México. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Jordi. Gracias por recibirme en este espacio. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Cuáles crees que son las razones de la decidida intervención de los diplomáticos mexicanos en tiempos tan delicados como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que tiene que ver con el gobierno revolucionario que defendían. Tenían que dar a conocer su punto, su posición. En la Guerra Civil Española, durante la Guerra Civil Española, tenemos el gobierno de Lázaro Cárdenas, gobierno de izquierda, un gobierno fuerte que se deshace del maximato, de Elías Calles, el poder detrás del poder, y tiene una posición muy, muy clara. O sea, vamos a defender la revolución, una república, estaban de acuerdo con la república, y cuando España tiene, digamos, esta situación, pues deciden recuperar o traer todos estos españoles. Digo recuperar porque México ganó mucho recibiendo a todos los españoles, no solo, digamos, mano de obra, sino intelectuales. Muchos de estos intelectuales fueron amigos de Reyes, la generación del 27. Me decías, Luis, que Alfonso Reyes era embajador en Río de Janeiro, pero que en cierto modo era un exilio para él, ¿no? Sí, Alfonso Reyes deja México después de una situación, digamos, funesta, el hecho de que su padre, el general Bernardo Reyes, gobernador del estado de Nuevo León, haya sido asesinado en un intento por tomar el poder en la Ciudad de México. Entonces Reyes ya estaba en una mala posición, se sentía mal, quería dejar el país. De hecho se fue, aunque Victoriano Huerta le propone ser su secretario, y decide me voy, y se fue a Francia como diplomático. Luego el gobierno de Venustiano Carranza, años después, corta todos los recursos para el servicio exterior mexicano y se tiene que ir a algún lugar y se fue a España. Y ahí es donde conoce a muchos intelectuales, entre ellos José Ortega y Gasset, y le dan espacio en sus periódicos, en sus revistas, en sus espacios culturales, y donde él aprende mucho como periodista y gana su vida, y será reintegrado poco después al servicio diplomático mexicano. Reyes, más que diplomático, era traductor, jurista, filósofo y acabó siendo académico, ¿no? Sí, así es. Reyes tenía una cultura muy, muy extensa, respetado por sus iguales. En todos lados se reconocía que tenía una cultura grandísima. Si no me equivoco, Jorge Luis Borges había firmado una carta para que se le concediera el premio Nobel a Reyes. No sucedió, aunque solo lo que sí recordamos de Jorge Luis Borges es que reconocía que era la prosa más fina del mundo hispanoamericano. Era traductor de la Ilíada, de la Odisea, del francés. Tenía una cultura increíble. Pero hablemos un poco de ti. Por tu lado, realizas estudios de relaciones internacionales en la Universidad de las Américas, en Puebla, en México, naturalmente. ¿Te interesaba la diplomacia o la literatura? Los dos. Siempre he sido siempre me he considerado un gran lector. Desde pequeño leí novelas. Yo creo que mucha gente, Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray, Los Tres Mosqueteros, literatura mexicana antes de Revolución, etcétera. Pero bueno, me encanta, o me ha encantado siempre saber qué sucede en el mundo, y por eso me incliné mucho por la radio y las estaciones de onda corta. Quería saber qué estaba sucediendo del otro lado del mundo, y mi única conexión antes de Internet era la radio. ¿Qué hacíamos sin Internet hace unos años? Era imposible. Era imposible saber qué sucedía, pero era fascinante saber que la radio nos podía transportar tan lejos y tratar de entender otros idiomas. Por eso empecé a tratar de aprender inglés, francés. Y incluso aprendí francés gracias a RFI en su versión
francófona. Imagínate. Diplomacia y literatura siempre han hecho buenas migas. Carlos Fuentes fue embajador aquí en Carlos París. Fuentes, Octavio Paz. Nuestro compañero Santiago Gamboa, colombiano, estuvo de cónsul en la India, creo, y también publica muchas novelas, ¿no? ¿Por qué esa afinidad entre diplomacia y literatura? Yo creo que la literatura da cuerpo a los intercambios. Se conoce más un país a través de su literatura. Son todas aquellas cosas que no se pueden encontrar en los libros de historia. Esto se complementa a través de la literatura. Yo creo que uno de mis grandes ¿cómo decir?, faltas que tuve en mi formación académica fue que no tuvimos un curso de literatura acompañado con los cursos de historia. Durante la carrera tuvimos un curso de historia de todas las áreas del mundo: África, Medio Oriente, América Latina, Estados Unidos, Europa, pero no estaba acompañado al mismo tiempo de obras literarias que sucedían en ese momento y que llenan todos esos espacios de la condición humana, que es muy importante. Por supuesto. Las artes también te han interesado. Has hecho un máster en artes europeas en Deusto, en el País Vasco español, ¿no? Explica muchas cosas también del mundo, sus artes. Sí, exacto. Bueno, este máster de artes europeas comenzó en el centro de Europa, en República Checa. Hice medio año ahí y medio año en España. Son los dos extremos. Los dos extremos. Que es un programa de Unión Europea que trata de unificar la cultura. Es decir, Europa produce una cultura con vínculos comunes, con un origen grecolatino, y cómo entenderlos y cómo descifrarlos y cómo crear un lenguaje común. Y eso siempre me ha parecido interesante y el hecho de que Europa, a pesar de sus grandes diferencias, pueda comunicarse con cuantos idiomas, me parecía razón de más que nosotros en América Latina, con dos idiomas, el portugués y el español, que podamos comunicarnos y aprender más de nosotros. Vienes a París, Luis, para continuar tus estudios en la Nueva Sorbona. Vas a hacer un máster de estudios hispanoamericanos. Nos mencionabas a Ortega y Gasset. Hay que tener una cierta perspectiva para poder entender su propia cultura. ¿Has visto México de una manera diferente desde Europa? Sí, sí lo he visto distinto. Ya tengo casi 20 años fuera de México. Obviamente regreso a mi país cada año, cada 2 años, con mucho gusto, pero el tiempo fuera me ha hecho apreciarlo y a ver sus cualidades y sus defectos y las posibilidades, el potencial que se tiene cada país en sí. Y los libros son importantes en tu misión aquí en París. Vas a trabajar para la Alianza Francesa de Puebla y vas a estar en varias ediciones de la Feria del Libro de París. Una de ellas fue dedicada a México, ¿no? Así es. No recuerdo el año, pero... Creo que fue 2008 o 2009. Importante para ti, ¿no? Eso. O sea, sí, fue muy importante. Yo comencé una relación en la Alianza Francesa de Puebla, hablando de cine, porque yo era cinéfilo, sigo siendo cinéfilo, pero con el tiempo me fui acercando más y más a la literatura, y cuando tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro, el Salón del Libro de París dedicado a México, conocí a muchos escritores latinoamericanos, entre ellos el fallecido Ignacio Padilla, una excelentísima persona cuyo accidente me entero en la dedicatoria de la novela de Jorge Volpi, una novela criminal, que le dedica el libro a Ignacio Padilla en memoria de Ignacio Padilla. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En esa feria también encontré al actual director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, una persona muy agradable, muy abierta, conversando con todo el mundo. Carlos Fuentes, antes de haber fallecido, y muchísimas personas, y eso me hizo ver que París seguía siendo un centro importante de interés de la literatura de mi país, y con el tiempo me daría cuenta que lo sigue siendo para el resto de América Latina. Por supuesto. Pero volvamos a la mesa redonda del próximo lunes en el Instituto Cultural de México. Miradas Cruzadas, México-Brasil se llama. El número 9 de la revista literaria que coordinas, L'Autre Amérique, lo dedicas a Brasil. Y quizás la literatura brasileña sigue siendo la gran desconocida para América Latina, a pesar de personajes como Alfonso Reyes. Sí, de hecho, esperamos
mucho tiempo para poder hablar de Brasil. Digo, mucho tiempo, es el número 9, ya tenemos 9 números y no nos habíamos decidido hablar de Brasil. Eh, yo debo decir que el número le debe mucho a Nicolás Rodríguez, director, bueno, editor de la editorial Metelier, que una vez me dijo, no tengas miedo de Brasil, puedes leerlo en sus traducciones, porque hasta el momento todos los libros los podía leer en español y en francés, entonces sabía qué estaba sucediendo, qué estaba pasando de un lado y del otro, pero no me sentía muy cómodo leyendo literatura brasileña solo en traducción, que es el caso. No hablo portugués y en el equipo pocas personas hablan portugués, pero gracias a este estímulo dijimos, ¿por qué no? Hay que confiar en los traductores que hacen una gran labor, vamos adelante y empezamos a trabajar sobre Brasil. Y muchos de los problemas y obstáculos que encontramos haciendo este número, esta poca visibilidad o problemas de comunicación, digamos, de las obras de Brasil al resto de América Latina, me hizo pensar que podríamos discutir quizás cuándo ha sucedido, cuándo se ha avanzado en ese sentido y por qué ha sucedido, avanza y por qué no, cuáles son los obstáculos. Y esto me lleva a buscar algunas fuentes y de ahí llegó al caso de Reyes. Alfonso Reyes, diplomático que llega a Brasil de 1930 a 1936 y que al principio dice, no quiero estar aquí, porque pensaba que Brasil era el fin del mundo cultural. Él llega de Buenos Aires, donde era diplomático, lo envían a Río y dice, pero esto... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Él estuvo en París, estuvo en Madrid, y Madrid para él era un lugar muy querido. De hecho, hasta el 1932, antes de que Genaro Estrada fuera enviado, el secretario de Relaciones Exteriores, fuera enviado a Madrid como embajador, él todavía esperaba que lo reenviaran, pero se queda en Brasil. Pero poco a poco él va a descubrir que el país tiene algo que ofrecer. Se empieza a enamorar de la cultura, de su gente, y empieza a conocer poco a poco a sus escritores. Y esto es lo que quería conocer más y ver qué pudo haber hecho él a su regreso a México y cómo pudo haber difundido lo que él conoce en México a través de sus contactos con otros intelectuales. Casualmente, Daniel Cosío Villegas, director del Fondo de Cultura, creador y director del Fondo de Cultura Económica, es su mejor amigo. Y Reyes, al regresar a México, se vuelve director del Colegio de México, que es vecino, es el mismo edificio que comparten, y le dice y le sugiere tales títulos, tales autores que publica el Fondo de Cultura, que tiene una visión latinoamericana, una visión de compartir traducciones y textos originales a toda América. Una cuestión difícil, con muchos obstáculos, pero ese es el punto de salida. En tu editorial, que firmas en este número 9 de tu revista, citas al libro de Stefan Zweig, Brasil, Tierra de Futuro. Se cruzaron con Reyes, ¿no?, en aquellos años 30. Sí, al final de los años 39 creo que hubo un pen club en Río y, bueno, digamos, no he encontrado en su diario alguna conversación con él directamente, pero estuvieron en el mismo lugar, al mismo momento, y muchas de las ideas que tenía Zweig sobre Brasil también son compartidas por Reyes, que veía este país como el ejemplo de la raza, de lo que diría José Vasconcelos en un momento, la raza cósmica, la nueva raza, el mestizaje que sería una posibilidad de un cambio de puertas abiertas al mundo. Y creo que tenían ideas comunes. En ese mismo editorial confiesas que si no conocemos bien la literatura brasileña, menos conocemos su historia, ¿no? Es un pecado terrible eso. Sí, es una historia muy fascinante, pero curiosamente no se difunde. De hecho, la historia de cada país en Latinoamérica, o cómo se enseña la historia en cada país, es muy centrada en eso, es muy nacionalista. No se habla de movimientos de independencia o de desarrollo relacionado con los países vecinos, lo que es algo, no digamos erróneo, pero falta un poco miope. Faltan otros detalles de qué está sucediendo en otros lados que podría haber influido en el propio país. Lo que estaba sucediendo en América del Sur pudo haber influido también en lo que estaba sucediendo en México en los momentos de independencia. Y de eso se ignora. Ahora,
El desconocimiento de Brasil también en el resto de América Latina también está debido por su inmenso tamaño. Incluso el mismo país no está conectado debido a los caminos tan difíciles de ir desde las ciudades de la costa hacia las tierras. Tuvieron su movimiento de bandeirantes, de gente que se iba a abrir camino, brecha, para seguir construyendo, digamos, ciudad, pero sigue siendo un país muy grande. Y ahora tenemos de un lado América Latina, Hispanoamérica, que tiene dificultades para ver a sus vecinos lusófonos, pero también en Brasil tienen una mirada, es el caso similar, hablan de ellos mismos y ven hacia Europa. En otra escala, en España y Portugal tienen los mismos problemas. Hay una frontera invisible, una frontera verdadera, pero también se conoce muy poco de un lado y del otro lo que pasa, ¿no? En fin, si les interesa este tema, no duden en asistir el próximo lunes a la mesa redonda Miradas Cruzadas México-Brasil, que va a tener lugar en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muchísimas gracias, Luis Samaniego, por contar cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano. En Chicago hablamos también, en Puebla seguramente que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.